Saludos a todos, mi nombre es Edgar Rojas y hoy estoy empezando un nuevo proyecto que se llama Edgar Rojas Podcast. Pues es un sueño que ya tenía por mucho tiempo que quería hacer y los invito a que miren este contenido. Es un contenido donde vamos a tener invitados que nos van a compartir sus historias de vida y diferentes invitados, gente que ha estado en diferentes proyectos como la música, todas las cosas que empiezan con un sueño y que terminan siendo realidad. Pero obviamente los sueños empiezan con miedos y con diferentes dificultades, pero con el tiempo y la vida pues empieza a girar y empieza a cambiar y siempre tornan a volverse una realidad. Y hoy en mi primer podcast pues tengo un invitado uh, muy amigo mío y que le llamé, le llamé con muchos nervios y le platiqué mi proyecto y le dije, quiero que seas mi padrino. Y inmediatamente me dijo, claro, pues es un productor musical con una trayectoria tremendamente grande y que hoy nos lo quiere compartir con todos nosotros. Esperemos y les guste y les quiero presentar a un muy buen amigo, el señor Juan Ángel Rodríguez. Hola, buenas tardes. Aquí estoy. Quiero darle un fuerte aplauso aquí a Edgar por animarse a hacer este podcast. Y muy agradecido por invitarme a estar aquí contigo. Y yo sé que ese es el principio de algo muy bonito que vas a lograr. Bueno, pues Gracias por invitarme. antes de continuar, bienvenido. Aquí estamos. Vamos a... Bienvenido a este podcast al padrino Juan Ángel Rodríguez, Gracias. que lo conozco ya por un tiempo y como les decía, cuando le llamé y le dije mi proyecto, dijo, no me puso un pero, no me dijo nada, me dijo, ahí voy a estar. Y él es un productor musical con una grande trayectoria, pero esa grande trayectoria pues no empezó de la noche a la mañana y ha sido un largo camino y que tal vez él nunca se imaginó eh, hasta dónde iba a llegar. Así es que, primero que todo, quiero preguntarte, Juan, de dónde eres originario? Nací en Monterrey, soy originario de Monterrey, Nuevo León, México. Crecí en Monterrey, viví en Monterrey hasta los 44 años y luego vine a Dallas, Texas. Acá tengo ya, pues son 44, unos años más, porque se baila. Pero ya tenemos bastantes años acá también de este lado. Y pues vamos a hablar sobre un tema, cómo fue que llegué a ser músico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es el tema de hoy. O sea, Ese, ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? ¿Qué es lo que fue lo que te hizo dedicarte a la música? ¿Verdad? sí, claro, claro. Pero también antes de continuar, pues quiero platicarles que Juan Ángel Rodríguez es un productor musical que ha estado con personajes muy importantes y que él ha sido el impulsor de sus carreras. Gente muy importante como Aldo Show, Vero Voz, Alicia Silex, y ha trabajado con infinidad de personas, así es que Muchos cantantes, muchos cantantes, pero músicos también. sí, pero eso no empezó de la noche a la mañana, Ah, claro que no. eso no empezó de la noche a la mañana, pero antes de continuar, Juan, quisiera que me platicaras cómo fue tu infancia, o sea, cómo creciste en la ciudad de las montañas, o sea. Pues, ¿qué te puedo decir? Es mi ciudad favorita, Monterrey. O sea, me encanta. Ahí crecí. Tengo muchos amigos, mucha familia, amigos, amigas. El ambiente musical de Monterrey es un ambiente muy exigente y hay música por todos lados. O sea, yo cuando crecí, cuando tenía 8 o 10 años, en mi casa papá hacía reuniones con mis tíos, con mis primos y todos estaban tocando la guitarra, estaban cantando. Siempre había música en mi casa y papá le gustaba mucho la música, aunque no, él no fue músico, pero siempre había escuchando muy buena música. Yo ahí conocí la música, por ejemplo, Agustín Lara, de Los Panchos, música de Argentina.
Y papá estuvo un tiempo viajando a Brasil Órale. y me traía discos en portugués de música brasileña y los ponía y yo los escuché todos. Pero yo tenía 8 o 10 años y veía que tocaban la guitarra y pues no, o sea, yo pensaba que todo el mundo podía tocar la guitarra. Y empecé mi papá me enseñó pues, que un tono, el otro tono, y papá no era un gran músico que digas, oye, que él tocaba porque le gustaba y eran una armonía muy básica, muy simple para canciones rancheras y me interesó la guitarra y empecé a tocar la guitarra a tal grado de que yo cuando llegaba de la secundaria, que aquí en Estados Unidos es como el middle Sí, school, la middle school. sí, entonces yo llegaba y como los niños ahora se pueden a jugar al Xbox, yo me ponía a tocar la guitarra. Pero para esto su papá no se dedicaba para nada A la a música, la música. no, nada. Yo en mi familia, nadie se dedica a la música. Nadie, o sea, todo lo que está alrededor de mí, de mi familia, nadie es músico. O sea, que como ellos eran amantes a la música, pero solamente como consumidores, ¿correcto? O sea, Sí, no, ellos no se dedicaban. les gustaba mucho escuchar música. Los amigos de mi papá también tenían su trabajo y había lo que le dicen allá, una bohemiada, una pachanga y la noche era tocar la guitarra, cantar canciones. Eso era lo que hacían ellos. Y yo aprendí mucha música de ellos. Yo cuando tenía 12 años, 13 años, yo conocía muchas canciones que me decían, pero tú, ¿cómo conoces esa música? Ajá, Le digo, es que yo no la escuchaba en el radio, pero yo la escuchaba de ellos. ok. Y me aprendí esas canciones. Y su papá viajaba muy seguido a Mm, diferentes países. Sí, él trabajaba en una empresa que se llama Vitro, que antes era Cristales Mexicanos, Ok, y él era el jefe encargado ahí del departamento de decorados, donde ves los platos antiguos donde tenían las figuras y todo eso, él trabajaba haciendo eso. ok. Entonces esta empresa puso otras empresas en Venezuela, en Brasil, y papá era de los que tenía que ir a dar asesoría técnica para los trabajadores. Y aprovechaba esos viajes, como a papá le gustaba mucho la música, iba y compraba discos y llegaba con discos de Venezuela, discos de Brasil, cantados en portugués. Yo tuve en mis manos los discos de Roberto Carlos, Ujú, los originales cantados en portugués. Las mismas canciones ok. que oíamos nosotros en México en español. Yo tenía el disco en portugués, o sea que lo que oían allá. ¿Y eran largas jornadas de su papá o eran Eran como... temporadas de 5 o 6 meses. Y pues ahí nos quedamos todos con mi mamá y yo igual, pues tocando la guitarra y aprendiéndome nuevas canciones. Pero era como esperarlo, o sea, digo, claro, por esperarlo, por ver a su padre, pero me imagino que también esperar ya esa inquietud por la música ya existía. No, para mí la música era como ir a jugar. O sea, como alguien que juega el Xbox, alguien que juega, que le gusta andar jugando fútbol. A mí me gustaba la música. A mí no me llamaba la atención ir a jugar fútbol. Yo prefería estar con la guitarra. Y, Porque, no sé, o sea, a mí me empezó a llamar mucho la atención y veía que tenía mucha facilidad para aprenderme las canciones, aprenderme los tonos y disfrutaba mucho escuchar lo que yo sí podía hacer con la guitarra. Y veía que iba avanzando rápido. Y me gustaba mucho cuando a veces había ruido así en la calle o algo, poner mi oído en la guitarra, ponía la guitarra así. ok. Y me gustaba cómo se oía la guitarra como si tuvieras unos audífonos escuchando la guitarra. Como en este caso que estamos Sí, usando unos pero audífonos, pues pero en antes, ese tiempo antes no había obviamente no. nada, te estoy hablando hace un montón de años. Y el sonido que oías de la guitarra cuando tú pegas la oreja en la madera y Ajá. le tocas, se oye increíble. Y eso, el que lo ha hecho, me está entendiendo. Eso es un afinador, O sea, tal vez. no, lo disfrutas mucho. Y me empecé a aprender una canción y otra canción y otra canción. Y, y eso es lo que yo hacía siempre. Y en las secundarias antes habían algo que le decían las asambleas. Ok, Va a haber la asamblea que le tocaba a uno de los grupos. Ahora le toca al grupo de primer año. En la secundaria en México había tres años de secundaria. ok. Y normalmente los que tocaban la guitarra o que hacían un ballet folclórico o algo, que era lo que más había, pero había muy pocos que tocaban la guitarra. Y los únicos que tocaban la guitarra y
se atrevían a cantar una canción eran los del tercer grado, o sea, los más grandes. Ok. Era muy raro que alguien de mi edad se Ujú. subiera a cantar y tuviera que se pusiera a tocar la guitarra. Y mi primer presentación fue un Día de las Madres en la secundaria y toqué una canción que le gustaba mucho a mi mamá, con un muchacho que cantaba muy bien también, pero teníamos 13 años y ya tocábamos canciones que dice, oye, ¿cómo puede ser que ellos dos estén tocando esas canciones? Le digo, pues es que nos gustaban y yo ya para mí no era nuevo, yo las había escuchado hace años ahí en mi casa. Y así fue como empecé ya a tocar la guitarra. Y luego cuando estaba en el segundo grado había una estudiantina y yo empecé a tocar en la estudiantina, pero ahí yo tocaba el contrabajo. Ok. Y luego después compraron un acordeón piano, Ok. pero era para la hija de la directora. Ella no sabe tocar ni un instrumento, pero me dijo el maestro, es que no te puedo decir, pero es que es para la hija de la directora. Y, y usted no Ella- sabía nada sobre ese no, pero instrumento, era un ¿correcto? acordeón roja y yo quería tocarla. Le dijo, no, no, es que esa está exclusiva para ella. Pues era Ujú. o sea, entonces el maestro de la estudiantina, el maestro de música, era un trompetista. Ok. Y le dice, pero yo te voy a enseñar. Y, y yo le ayudaba a él, como teníamos muchas guitarras, yo le ayudaba a afinar todas las guitarras. Y yo como ya tenía años tocando la guitarra, Ok. yo afinaba la guitarra, o la que sigue, préstame la otra. Y las mandolinas y le ayudaba bastante al maestro. Era como su asistente. Ok. Y ya cuando se acaba el ensayo, ya que se iban todos, yo iba con el maestro y mira, te voy a enseñar, saca el acordeón, a escondidas. Ni el maestro tenía No, el no, derecho, acá, ¿verdad? mira, te voy a enseñar este tono, mira, este es el do, mira, aquí es el re, o sea, así como ves el re en la guitarra, mira, aquí en el acordeón es así. Y yo tocaba así, ay, este es el do. Y ahí fue donde aprendí. O sea que para este momento usted todavía no tenía entendimiento de lo que venía en el futuro, Yo ¿correcto? nunca tuve clases de música, nunca, jamás. Yo aprendí a tocar así por mi oído. Y hasta la fecha, yo sigo insistiendo que el mejor maestro de música es tu oído. Y Es tu después, guía, es el que te dice, esto no se oye bien, esto sí se oye bien. Ese no es. Y cuando empiezas a aprender a escuchar los sonidos, un tono mayor, un tono menor, y empiezas a escuchar la música de otra manera, que la gente que no tiene el oído, que a lo mejor va a haber gente que no lo va a entender, porque yo tampoco lo entendía. Yo pensaba que toda la gente podía tocar la guitarra, que toda la gente podía tocar el piano. Digo, pues, ¿por qué yo lo oigo y ellos no lo oyen? O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 13, 14 años, yo lo veía así como algo raro. Lo que es algo raro que ellos cantan y no están en el tono. O sea, no están afinados. y estamos hablando de gente que supuestamente ya sabía cantar, ¿correcto? No, no, estamos hablando vamos a hablar de toda la gente E- en- en total. Pero sí fui descubriendo que habemos personas, especialmente los que nos dedicamos a esto, que nacimos con algo extra en la cabeza. ok. Tenemos un oído, es lo que le dicen, oye, ¿tú tienes oído musical? Sí, hay gente que no tiene oído. Y es difícil de entender eso para mí como músico, porque yo sí Ujú. lo entiendo. Y se me hace muy difícil también ver a gente que, oye, les gusta mucho la música, pero no tienen oído. O sea, no se pueden dar cuenta que no están afinados. Y hay gente en esa parte de lo que le llaman el oído musical, para la gente que no conoce, todavía aparte ahí adentro hay una serie de diferencias también. Hay Ujú. gente que no alcanza a escuchar el sonido. Yo para mí, en mi juicio, yo tengo un oído relativo. Ok. Relativo quiere decir que tú, oye, vas a cantar una canción, oye, pero a ver, ¿me puedes dar un acorde? Ok, un la, ok, ok. Ok, ya tienes una referencia y empiezas a tocar. Pero hay gente que tiene el oído perfecto, o sea, que ellos saben sin tener que tener una Sin relación. tener que usar ese Sí. instrumento o esa Ellos saben herramienta. que ese tono es. Inclusive tengo amigos, compañeros que no saben nada de música, pero ellos saben que ese tono no es. O sea que esas personas Están tienen, súper dotadas en su oído. tienen ese oído, pero no lo utilizaron. Yo trabajé muchos años con un guitarrista, Jaime Rodríguez, más bien conocido como El Botón. Ok.
donde ¿Regiomontano? el regiomontano, Ok. un excelentísimo guitarrista. Y, por ejemplo, él no sabe nada de música, no sabe leer música, no sabe de que, oye, mira, es un acorde do con séptima y quinta o lo que sea. Él no sabe nada. Pero si tú tocas el acorde, él lo puede tocar. Y un oído increíble. O sea, yo ha sido uno de los mejores guitarristas con los que he trabajado. Y ahí es donde vuelves a lo mismo. Tu oído es tu mejor maestro. Ahora, regresando a esos 7 años, ¿Mm? ¿ese oído fue algo que se fue formando o fue algo, o sea, que ya estaba ahí o fue Yo, poco a yo poco pienso, aumentando? yo pienso que naces con un oído musical que disfrutas la música porque la entiendes, porque das un acorde y le cambias una nota o le agregas algo al piano y lo oyes, sabes que este es un tono mayor, este es un tono menor, este es un do con sexta y empiezas a escuchar las diferencias. Entonces cuando empiezas a tocar el piano, como en el caso mío, que es otra historia. Bueno, Vamos a llegar vamos a llegar. no, pues vamos a llegar primero ahí para poder seguir con esto. Ok. Entonces, después de las clases que el maestro me dio con acordeón, a mí me entró la inquietud de poder tocar el piano, pero en mi casa pues no había piano. O sea, nosotros no teníamos dinero para comprar un piano, muy apenas había una guitarra. Pero regresándome un poquito, ese primer acorde se lo enseñó su papá. Sí, en la guitarra, sí. Pero de ahí como que ya, o sea, al primer acorde usted supo que estaba escuchando o que tenía ese, no se puede decir talento, Es talento, bueno, sí, es talento, pero naces con un talento, esa, naces. esa diferencia ante todo el mundo, o sea, ¿se acuerda de ese primer acorde que dio? Sí, claro, sí. O sea, lo que pasa es que nosotros, los que nos dedicamos o que nos gusta la música, o los que tocan algún instrumento, Ujú. cualquiera que toque algún instrumento me puede entender. Y es difícil para la gente que nunca ha tenido la oportunidad de tocar un instrumento, como que es un poco, a ver, como que no le entiendo al 100%. Sí, claro. Entonces, cuando tú tienes la bendición, porque esto es una bendición de Dios, poder tener algo extra dentro de ti con el cual ya naciste, que tú puedes crear música con un instrumento, es otra cosa. O sea, es algo que es maravilloso para mí. Y ahí es donde yo conozco artistas, músicos que han dedicado toda su vida a la música porque encontraron su felicidad y su pasión en un instrumento. Y esa es la razón por la que tú ves hoy. Hay un guitarrista excelente, pues no nació así, él le gustó, tuvo la pasión por ese instrumento y se dedicó de lleno en vida a, a ese instrumento y por eso llegaron a ser lo que son. Ujú. Volviendo al tema de aquí, de los acordes y todo eso, entonces yo quería tocar el piano, Ok. pero no había piano, quería nomás tocar la guitarra y había el acordeón de la secundaria escondidas, pero digo, bueno, entonces ¿cómo voy a aprender el piano? Y traté de buscar un piano, pero en aquellos años no era tan fácil. Ah, sí, hay un piano. Me ¿Dónde? voy al pawn shop y lo busco. No hay. Pero había en la escuela donde estaba mi hermana, que nosotros fuimos por parte de la compañía donde trabajaba mi papá, Ujú. se llama Colonia del Vidrio, ahí en Monterrey. Había unas escuelas que eran por parte de Vitro, de la compañía donde trabajaba. Pero los maestros eran católicos, Ok, eran dedicados, eran como sacerdotes, pues les decían maristas. ok. Y en las mujeres, y en la escuela de mujeres, porque no era como aquí, ahí había una escuela para puros hombres y una escuela para puras mujeres. Y en la escuela de las mujeres había lo que le decían las monjas, Ok, era una sí. escuela de monjas. Y yo tengo una hermana nada más, somos seis hombres y una hermana. Y tenía la fortuna de que una de las maestras de mi hermana se dio cuenta, no, mi hermano toca la guitarra, pero quiere aprender el piano. Y yo no me acuerdo cómo conocí a la monja, se llama la monja Auxilio, que nunca se me olvidó el nombre de ella. Ok, Fíjate qué nombre, Auxilio, ahora que me cae sí. el 20. Y ella habló con los conserjes. ¿Sabes quiénes son los conserjes? Sí, los que Los limpian, que limpian la secundaria. Pero había un día, el sábado, que era el día que los conserjes
no había nadie en la escuela y era cuando hacían la limpieza, como dicen, la limpieza profunda. General. Ya la detallada de lo que no podían limpiar cuando estaban los niños y todo. Entonces había un día donde los conserjes, que ya no había niños, ¿no? Limpiaban, pues ya que las ventanas, cosas que no se podían limpiar cuando estaban los alumnos ahí. Ok. Entonces ella, la monja auxilio, fíjate que hasta ahorita me voy dando cuenta que ella fue la que me auxilió, o sea, Ella fue se la que llama, le y no se me auxilió. acuerda, no se me olvida el nombre. Ella habló con los conserjes, dice que le pueden dar oportunidad a un muchachito de la escuela para que pueda usar el piano. Y me dijo, te lo encargo mucho, nomás que no lo ensucies, pero yo tenía 14 años más o menos. Sí, alrededor del segundo, tercer año de Entonces, secundaria. pues a escondidas del director y de toda la gente, o sea, los únicos que sabían era la madre auxilio y Ok. eran los conserjes los que me iban a dar chance de ábrele el cuarto ahí del coro porque ahí hay un piano para que lo usen. Se sentían como que estaban haciendo algo ilegal. No, pero estaban autorizados por la monja auxilio. Claro. Entonces ya llegaba yo ahí y le digo, pues yo soy el que me mandó la monja. Ah, sí, pásale. Y era el último cuarto. Pues yo nunca había entrado a esa escuela porque era la escuela de las mujeres, o sea, yo no podía entrar ahí. Ok. Y de monjas era prohibido que un niño anduviera ahí. Mucho menos. No. Entonces el sábado yo entraba así escurridito directamente al cuarto de donde estaba el coro, porque había un cuarto especial para el coro. Y pues ya estaba, ahí está el piano. Ahorita que nos vayamos, te avisamos. Y se iban. Nomás estábamos el piano y yo. Y ahí empecé a tocar el piano. Ahí en ese cuarto, ahí empecé a... Yo me la pasaba... Eran como 2, 3 horas nada más, porque el sábado no se quedan todo el día. Y a mí se me hacían como, no sé, 15 minutos. O sea, yo quería quedarme todo el día ahí. Utilizando las bases básicas que había aprendido con el Ahí acordeón. yo aprendí a tocar el piano solo, te lo puedo decir así. O sea, aprendí un acorde, pero yo sabía que un acorde en la guitarra era, por ejemplo, un do. Dije, pues un do tiene estas notas en el piano. Hubo unas ocasiones que me llevé la guitarra, a ver, sonaba un tono aquí, a ver, que suena igual en el piano, y lo busqué y lo analicé y traté de aprender cómo puedes tocar el piano. O sea, Es como escudriñando. cuando tienes algo que lo quieres, ¿y esto cómo jala? ¿Es cómo funciona? Ah, pues, a ver, déjame lo desarmo. Ok. Te le quita la tapa. Ah, mira, es que tiene un motorcito ahí. Ah, mira, que acá tiene un alambre. Ah, ok, lo voy a hacer, pero ya sabes cómo se empieza a armar. Así yo empecé a analizar el piano. Digo, ¿por qué el do y por qué en la guitarra tiene 6 cuerdas? Y aquí están todas las notas. Pero para Entonces, esto, perdón, en este tiempo no había una visión de hacer música, o sea, no, no no, había el sueño como, ok, quiero aprender esto nunca, con el objetivo de lucrar un poco, no sé. no, nada, no, absolutamente, nada, cero. Yo quería tocar, a mí no me importaba lo que iba a pasar. Yo nomás quería aprender a tocar el piano, porque disfrutaba mucho. O sea, era ir buscando encontrar para la satisfacción propia, o sea, no era un objetivo más allá que eso, ¿correcto? No, entonces, después de esta historia, pues se volvió cada sábado. Yo ya quería que fuera sábado desde el lunes, que para poder ir a que me prestaran el piano. Esas horas nada más. Ese era el día más feliz de mi vida, el sábado, cuando me prestaban el piano. Y yo era un piano de pared, de los antiguos, y sonaba, pues, yo lo oía como si tuviera, te das de cuenta, no, hombre. Se ponía la acorde y se oía en todo el salón, y era un salón que estaba solo. O sea, porque estaba el piano y no había nada. Ahí era donde estaban todos los cantantes y llegaba un maestro de piano que los ensayaba todos. Entonces cuando llegaba, pues está el salón solo. Entonces el piano retumbaba en todo el salón. Y era un piano pues de una arpa grande, que es como si fuera un piano de cola, pero los pianos de pared en lugar de que las cuerdas estén así, están paradas. Pero sigue siendo un piano grande y suenan muy, muy bien. Y ahí fue donde empecé a tocar el piano y empecé a aprender a tocar un acorde y otro y otro y otro y cada día aprendí más. Nunca tuve maestros. Quise tener un maestro, pero nunca lo tuve. Y yo creo que ahorita que estamos hablando, tengo ya más de 40 años de vivir de la música, dedicarme al 100%. O sea, la música ha sido mi medio de vivir. No he trabajado en ningún otro trabajo más que en la música. Okay. Y ha sido muy bonito poder demostrar que tú puedes aprender a tocar y que tú puedes vivir de la música,
pero tienes que tenerle mucho respeto a tu instrumento. Y es muy diferente cuando tú tocas para ti, cuando vas a ir a tocar a un evento o a tocar a alguna fiesta o en un bar para que te paguen. Ahí cambia toda la historia. Ahora, ¿cómo descubre que después de hacer un gusto, algo muy personal, que usted pues no había interés nada más que aprender, cómo empieza a descubrir que también se podía vivir o lucrar? Me imagino poco a poco, ¿no? O sea, ¿cómo empieza a descubrir que había un mundo que podía vivir de ese talento? Pues realmente yo no lo conocía. O sea, yo cuando tenía 15 años, yo no sabía qué era eso. Y luego ya salí de la secundaria y yo para entonces pues ya empezaba ya a tocar, pero tocaba, después tuvimos un órgano que era de juguete, esos que tiene un motorcito de aire en la casa, y con ese ahí tocaba y ensayaba. Y luego cuando estaba en la prepa, pues yo soy el mayor de una familia de 7, somos 7 hermanos, Ok. somos tres hombres, mi hermana y otros 3 hombres. Lo interrumpo un poquito. Claro, ¿Alguien de sus hermanos también eh, estuvo en este gusto de la música o ellos nadie, cero, 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 lo que es cero? cero, sí, nadie, sí. Se da cuenta, yo era el único loco y que estaba en la música. O sea, estaba mal de la cabeza. Todos estaban bien, yo era el que estaba mal. Así era. Y ¿cómo empieza, regresando en lo que estábamos, cómo empieza a surgir ya de buscar una banda o cómo empieza a cambiar lo que había nacido como un descubrimiento, ahora ya empezar a Ya compartirlo? después que empezamos a tocar un poquito más y había un instrumento que lo usaban en la estudiantina que le llamaban melódica, que es como un tecladito que tú le soplas y le tocas así un teclado. Creo que sí, sí lo Sí, hemos ya visto unos por que ahí. tienen una manguera y otros que le soplas y tienen. Entonces, yo no sé por qué, digo, de esas veces que, ¿y tú qué quieres ser en la vida? Digo, no, pues yo quiero ser policía, no, yo quiero ser maestro. Y yo escogí ser maestro. Le digo, maestro, sí, pues no sé, pues me voy a meter a la normal. Maestro docente. Sí, es para dar clases en la escuela. Yo Ok. creo porque pues siempre estaba en la escuela y dije, no, pues voy a dar clases en la escuela. Y había una escuela que se llama la Normal Miguel F. Martínez, allá de Monterrey, que no cualquiera entraba. Había un examen de admisión muy estricto. Ok. Y yo tuve la fortuna que fui a presentarlo y lo pasé. Y ya cuando estaba ahí en la secundaria, digo, ya cuando estaba en la normal estudiando, no me gustó para nada. Dijo, están enseñando materias, pedagogía de cómo debes de aprender a enseñar lo que tú sabes. O sea, materias que a mí no. No Y existía no, y ese. me iba mal en la escuela. Yo a los 2 meses ya no quería estar en esa escuela. Dijo, no, sabes que me equivoqué aquí. Pero sí teníamos una clase de música. Ok. O sea, porque todos ahí, los maestros, pues tienen que saber algo de música. Son maestros, ¿no? Ujú. Y yo hacía la clase de música, pues sí, haz de cuenta que yo era 100 y sacaba 100 y me pedían canciones. Así que el examen final fue tocar una canción. Y yo veía a compañeros míos que no podían tocar ni nada. Y, y trataban de tocar y le digo, no, ¿cómo puede ser posible que no le puedas tocar? Está bien fácil eso. Y luego la maestra de música dijo, ok, escogen una canción, la que ustedes quieran, apréndansela y eso va a ser su examen. Ok. Como pez en el agua. Sí, no, yo escogí una canción que se llama Granada, que es de Agustín Lara, que no es nada fácil, y la toqué toda desde el principio hasta el fin con la melódica precisamente, sin acompañamiento, sin nada. No, pues la maestra dijo, tú tienes 100 sobre 100 y 100, o sea. Y yo digo, bueno, pues entonces yo creo que ahí me toca ser músico. Y ahí fue donde ya empiezas como que a lo mejor estás en un lugar equivocado. Pero por el otro lado, mi papá dice, es que tú tienes que estudiar algo, ¿cómo que te saliste de la escuela? Y yo, como yo era el mayor, pues era el ejemplo para todos los que Sí, venían claro. atrás de mí. Y le digo, pero yo ahí todavía no quería ser músico, todavía. Digo, bueno, pues, pero me gustaba mucho la música y me juntaba con unos amigos míos que tocaban la guitarra. Y nos juntábamos a tocar oye, y nos salió una serenata. Oye, sí, parece que nos van a pagar. Y ahí íbamos y nos aprendíamos canciones. Pero a mí me interesaba más la música que ir a la escuela. Que en la escuela. Sí. Pero yo dije, no, y papá, olvídate, la broncona ahí de que, no, hombre, este salió de la escuela y malas calificaciones. Nomás en música estaba 100. Y pues, no, pues, tienes que estudiar algo, tienes que estudiar algo.
Pero haz de cuenta que pleito, sí. Sí, Con el claro, como jefe. todo padre, ¿no? Sí, dije, no, pues, dijo, pues, ¿sabes qué? Me voy a meter. A mí me gustaba mucho la mecánica, de hecho, reparaba carros y todo eso. Pero no iba a ser mecánico tampoco. Pero entonces, había una escuela en Monterrey que se llama la Facultad de Mecánica, que era muy famosa y total, ya fui. Dije, no, pues me voy a escribir ahí en la escuela para ser ingeniero mecánico electricista, que era una de las carreras así como, con esa encuentras trabajo donde sea, porque el detalle es que la gente de aquella época buscaban como que había el plan de que el niño tiene que estudiar la primaria, tiene que estudiar la secundaria, la preparatoria, y luego una carrera y luego un buen trabajo. Eso es lo que los papás soñaban. Ujú. Y pues yo estaba, o sea, es una fórmula que todo el mundo sigue. O sea, es que tú tienes que estudiar, tienes que tener una carrera para estar preparado en la vida. Y total, pues después de tanto, yo fui a esa facultad y no había lugar. Digo, es que ya no hay lugar, está llena la escuela. Pero realmente era para, Nomás para para cumplir. hacerlos feliz, Sí, ¿verdad? pero, Como hijo. pero yo en ese entonces todavía no sabía lo que tenía que hacer, o sea, qué iba a hacer. Todavía ahí estaba en la duda. Porque yo no sabía que tú podías vivir de la música, pero a mí me gustaba mucho la música. Entonces, total, encuentro un lugar en una escuela que estaba ahí, que se llama Escuela de Físico Matemático. Y le dije, no, pues ahí me voy a meter. Y siempre me han gustado mucho los números. Y me he sentido hábil con los números. Y luego dice, pues hay una carrera disponible ahorita, decía, licenciado en matemáticas. Digo, ok. Y ahí fue, me inscribí y empecé en licenciado en matemáticas. Y hice seis semestres de licenciado en matemáticas. O sea, yo tenía una carrera de matemáticas, de cálculo, de álgebra, de trigonometría, y habíamos números todo el día. Okay. Pero eso era para decirle al jefe, Para ser feliz. aquí está, ya estudié, estoy estudiando simplemente, pero yo entonces ahí en ese entonces, papá me mete a trabajar a la fábrica con él. Digo, bueno, pues si no se logra ahí en la facultad de periódico, que pues y yo trabajaba como obrero, ahí en la fábrica, pero unas friegas buenas. Digo, para que sepa que si estudia, no va a tener que pasar por esto. Como todo padre, siempre Sí, queriendo no, un poco asustar al hijo y todos, creo que todos lo haz de hacemos, cuenta ¿no? que decía, oye, hay que cortar unas varillas así como de 3 pulgadas. Dile, ¿cuántas son? Son como 300 varillas. Dile a Juan que pon a Juan. Ahí me tienes cortando 300 varillas con una cegueta. Casi todo el día. Ahora. Y mi jefe era el que nos ponía ahí. Y yo creo que lo hizo con toda. Mi papá, yo creo, ha sido el mejor papá que pude haber tenido. Mi héroe, o sea, olvídate. Sí, creo. Excelente, excelente papá. Pero sí como que digo, pues, ¿qué hago con O sea, no hay, pues, Y le me doy imagino, trabajo. perdón, Sí. me imagino que que sus hermanos, ya ellos casi empezaban a emprender. No, pues estaban todos estudiando, pero pues se dio cuenta que con el primero ya estaba batallando. Y si todavía me Desde faltan que ya se metió a 5, la escuela de la 6. normal y luego ya se salió y ahora está ahí en una facultad y me interesó la escuela y dije, bueno, pues voy a estudiar y voy a meterme aquí. Y luego empecé a preguntar, oye, y cuando sales de licenciado de matemáticas, ¿dónde vas a encontrar trabajo? Y informándome, pues, no, pues nada más dando clases de matemáticas. O sea, como maestro otra vez, Que ya que había, yo no quería hacerlo. ahora sí que renunciado a No, y ese. en ese entonces había un grupo ahí que, oye, es que hay un grupo allá que... Y uno de los muchachos con los que me juntaba, se llama Juan Manuel Arreguín, que hicimos el pelón, más conocido, que los que lo oyen, decía, es que ahí tenemos un organista, pero él ya tocaba con un grupo. Le dijo, ¿crees que puedas ir? Le digo, sí, pues, ¿y tú puedes tocar el órgano? Pues claro, le digo, yo lo puedo tocar, pero pues no tengo ni órgano ni piano, ya en la secundaria ya no podía ir a la escuela, ya había crecido. Y total, llegué con un grupo que tocaban pura música de Rigo Tobar y cumbias y todo eso. Pero en aquel entonces estaban las canciones de Los Terrícolas y Los Ángeles Negros, que a lo mejor los Sí, conoce. sí. Y el chavo, el que tocaba, pues él no tenía, casi no sabía armonía, nomás tocaba las melodías. Básicas. Pero así los acordes no los conocía. Y yo sí los conocía. Porque yo en mi tiempo libre yo seguía practicando, seguía ensayando y todo eso en mi casa. Con el organito ese de juguete y todo. Y total, pues me invitan a trabajar ahí con ellos y me hacen una audición y pues ya las canciones de Los Terrícolas, de Los Ángeles Negros y todas que estaban de moda, pues yo sí las podía tocar. Y entonces habíamos 2 tecladistas, uno que tocaba las cumbias y yo era el que tocaba las baladas. Y así fue como
Pero era más que todo para ir a empezar a tocar a algún lado y tocar. No O era. sea, todavía no era, todavía No, no no, era. no, no había dinero. Era nomás para andar, más para decir que ibas a ir a tocar. Pero no, olvídate ni por aquí. Te tenían que seguir estudiando. Entonces, en ese entonces, yo estaba con el grupo que tocamos música tropical. eh, este, y trabajaba en la fábrica ahí con mi papá. Y aparte estaba estudiando matemáticas ahí. O sea, andaba Estaba pesado ese ocupado. tiempo, sí, bien ocupado. Entonces, después nos salió una oportunidad de que había un grupo ahí en un bar muy conocido en Monterrey que ya no existe, se llama Bar El Cid. Y oye, hay un contrato para que vengan a tocar aquí, es- y ahí hay que tocar todos los días, son 3 horas, pero ahí ya te van a pagar. Le digo, pues, ¿y cómo está? Le digo, no, total. Resulta que era un grupo muy bueno de músicos, ya experimentados, y el baterista pues tuvo problemas con ellos, no se pusieron de acuerdo con el dinero, como pasa siempre. Ujú. Y al último, pues él se queda con el contrato, pero no tenía músicos. Entonces empezó, dijo, no, pues ya no voy a trabajar con ellos, voy a buscar una racita nueva, como dicen, y aquí los entreno y total, pues en ese entonces el Hotel Monterrey, que todavía existe, pero el bar ya no existe. A los grupos que trabajan ahí por medio del sindicato les daban un préstamo para que compraran ropa, compraran equipo, lo que sea. Ujú. Y él había conseguido un préstamo. Pero yo le digo, yo no tengo órgano ni nada. Porque en aquel entonces no era el piano, era un órgano. Ujú. Y total compramos un órgano y usado a un chavo a mi amigo que dice La Guayaba. Saludos si lo ves. Y empezamos a ensayar. Y estaba Julio, que era vecino ahí de la colonia donde yo vivía. Julio Cedillo en el bajo, que ya falleció, mi compañero. Y Juan Manuel Larreguín en la guitarra. Y luego estaba yo en los teclados y Pancho, que ya falleció también en la batería, que era el que tenía el contrato. Y empezamos a tocar. Y no, pues yo, como tocaba al nivel, o sea, es muy diferente cuando tú te dedicas a la música, cuando te dedicas a tocar para lo que te gusta. Y total, pues ensayamos ahí en mi casa, papá nos dio chance, bueno, pues hay que ensayen. Y ahí nos la pasamos ensayando. Y oye, ¿qué canción es esta? No, pues la otra. Pero ya la armonía mía era muy simple, o sea, Ujú. yo apenas estaba empezando. Yo no, había muchas canciones que yo no sabía cómo se tocaban ni nada. Y sí, me acuerdo que la primera vez que ya fuimos a instalar el equipo, era la primera vez que iba a tocar en un lugar así, ya en un bar. Y nos iban a pagar. Trabajamos, fíjate, en ese bar, trabajamos de lunes a sábado. Oh. Siempre había dos grupos y había nosotros, por decir, el primer grupo tocaba de 9 a 10 y el otro grupo de 10 a 11 y luego nosotros de 11, o sea, era una hora cada quien. Empezábamos a las 9 y el bar lo cerraban a las 3 de la mañana, pero trabajábamos de lunes a sábado. De lunes a Sí, sábado. en un área que en Monterrey le decían la zona rosa, te estoy hablando hace 40 años. Pero había gente siempre, o sea, tú ibas el lunes había gente en el bar. Y enfrente había otro lugar ahí donde estaba, que se llamaba el Picadilly, y ahí tocaba la Wichibán, y luego había otro bar acá, He escuchado de y Wichibán. había otro bar, pero era un lugar como lo que tú te puedes imaginar como Las Vegas en pequeño, donde había música en todos lados. O sea, tú querías ir a algo bohemio, ahí estaba el Chago Díaz tocando en la esquina. Pero Y esto era o sea, de lunes a sábado. todos los días, los ¿No estamos domingos. hablando de Barrio Antiguo? No, no, hasta la zona rosa. La zona rosa. Que ese es Ok. un poquito más para acá. El barrio antiguo ese ya fue muy nuevo. Te estoy hablando, imagínate, vete 40 años para atrás. O sea, que estamos hablando como en el 80, 1980, 81. Y había un piano bar ahí también. Trabajabas ahí por un sótano y estaba una señora ahí cantando con un pianista y luego ibas a la esquina y estaba un guitarrista y luego había un show allá. O sea, había música por todos lados. Y Y nosotros, tenían clientes. música en vivo, o sea, olvídate, no existían los DJs, no existía nada de eso. Ajá. Tú querías ver, mira, ahí hay un grupo para bailar. Y el Hotel Monterrey, que era el bar El Cid, era un bar muy elegante. Ok. Tenía una acústica increíble ahí adentro. De hecho, el dueño lo mandó, trajo gente de Estados Unidos para que lo ajustaran acústica. Tenía una acústica perfecta. Lo arreglaron de tal manera que la acústica
o sea, no rebotaba el sonido, nada, está perfecto. Y luego fue la primer pista que había en Monterrey, una pista iluminada. Entonces, imagínate, hace 40 años una pista iluminada. Tenía unos cuadros con unos espejos, con unos focos de esos que venían de colores, ¿sabes? Que ya venían pintados, uno de verde. Pero tú le veías la pista y luego tenía un motorcito que aplanaba los switches y todo para que la pista Sí, se fuera cambiando. cambiando de color. Era la etapa disco Sí, era los 80s, precisamente. de Night Fever y todo Sí, esa y onda. total, nosotros empezamos un lunes y digo, no, pues ya instalamos el equipo. Y ese día empezó a tocar la otra banda, el otro grupo, y los ya nosotros, pero yo nunca los había escuchado, yo jamás los había visto, ni los conocía a ellos. Después tuve el gusto de conocerlos, grandes amigos míos, pero eran, yo creo que los mejores músicos que había en esa época ahí. O sea, uno de los mejores guitarristas, el Cuquín, su hermano, uno de los mejores bateristas, Raúl Carmona, mis respetos. Carlitos, que acaba de cumplir años, hoy precisamente. Carlos Treviño, un excelente pianista. Y todos, Víctor Reina, no me acuerdo, Felipe Trujillo, se llamaba La Banda Oro. Y cuando los oí yo me quedé asustado, dije, no, ¿sabes qué? Yo no voy a tocar ahí. O sea, yo no puedo tocar lo que ellos están tocando. Y a mí me quedaron así, de cuenta, con la boca abierta. Dije, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Ese grupo, y pura música en inglés. En esa época, nosotros tocábamos más así en español, porque en esa época era más la música en inglés en Monterrey que la música en español. Y ellos traían todos los éxitos, y había un cantante, creo que sí, el Johnny, que cantaba con ellos. Y él cantaba las canciones de Barry White cuando eran famosas en ese entonces. No, tú te quedas asustado cuando lo escuché. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Y No, ahora qué yo hacemos? no, ¿y qué voy a hacer? O sea, pues yo no. Y ahí fue donde empezó, ahí fue donde empezó la historia. De aprenderte canciones, de ver la música de una manera pero muy diferente. Y aparte ahora meterme en la bronca de que tenía que ensayar mucho, dedicarme a aprender un montón de canciones. Y Carlitos, que fue un gran amigo, que es un gran amigo mío, yo le decía, oye, me da chance de poderme sentar aquí a un lado del piano para aprenderte algo. No le entendía nada a lo que estaba tocando. O sea, yo veía las manos, digo, no, es que todos los tonos, no conozco ni un tono de los que, pues yo me los sabía así bien simples. Algo básico. Entonces él los ponía invertidos y todo, y pues no se cuenta que no pescaba nada. Es como si no hubiera estado viendo nada. Y ahí es cuando te das cuenta que pues la música ya tienes que verla de otra manera. Tienes que dedicarte y aprender. Y ahí fue donde empecé a dedicarle mucho tiempo a aprender como una canción y otra. Pero es muy diferente cuando ya te empiezan a pagar, que tienes un sueldo. Y un Y compromiso. un compromiso muy, muy grande. Y luego que tienes un bandonón a un lado tuyo que después pasó el tiempo y digo, oye, ¿sabes qué? Me pusieron al más bravo de todos los grupos. O sea, ese fue mi primer reto. Mi primer reto, sí. No, y nunca los alcanzamos. O sea, No, y los sigo todavía respetando, ellos son excelentes. Y después, pues Raúl, yo trabajé con Raúl, con Cuquín, y después ya pasaron muchas cosas, pero al principio sí fue difícil. Está muy, muy interesante su historia, Juan. Sí. Y creo que definitivamente tenemos que hacer la parte 2 con el señor Juan Ángel Rodríguez, Sí. porque creo que no terminaríamos de contar historias. El tiempo lo tenemos limitado, y creo que no hemos llegado, creo que ni a un cuarto de la... No, falta mucha historia. Mucha historia. Yo lo que quiero es invitar, a la gente que quiere dedicarse a un instrumento. Yo tengo muchos músicos que yo los admiro como músico, por ejemplo, como Arturo Sandoval, Paco de Lucía, gentes que yo los veo y digo, los admiro todo el tiempo que le han dedicado a su instrumento. Y una vez escuché a Arturo Sandoval decir, para los que no conocen, Arturo Sandoval es uno de los mejores trompetistas del mundo, es un cubano, pero aparte es un excelente pianista también. O sea, pero él tiene un disco que se llama Mi pasión por el piano. O sea, él lo hace por su pasión. Y él te dice bien claro, si tú no tienes
la pasión por la música, por favor, dedícate a otra cosa. Definitivamente, Juan, la historia de Juan Ángel Rodríguez no podríamos hacerla en un episodio. No, hay mucha Solamente historia. hay muchísima historia. ¿40 años, Juan? 40 años, un poquito más de trayectoria. 40 años. Contando la primera vez que fui a tocar y que ya me pagaron. O sea, ahora te vamos a pagar porque nos está gustando tu trabajo. Estamos hablando... Desde ahí empiezo yo a contar porque tú puedes tener tiempo tocando para ti, para la familia, para una pachanga, pero ya cuando vas a percibir un sueldo, ya se supone que ya te estás dedicando a esto. O sea, es que ya tienes una responsabilidad. O sea, tienes que tocar bien porque te vamos a pagar. Y tienes que justificar lo que te están pagando. Que la gente diga, sabes que no, sí vale la pena contratarlo y pagarles porque toquen. Me gusta que tocan muy bonito. ¿En cuáles artistas, Juan, se inspiró en su carrera? ¿Quién fueron las bases que usted se agarró y dijo, o sea, quiero ser como él? Realmente ha habido muchos artistas que yo creo que si te pongo a mencionarlos, yo creo que a lo No mejor terminaría. no termina, pero yo, ¿qué te puedo decir? No tengo así exactamente, me gusta escuchar a casi a todos, y sí me gusta, soy muy creyente de la buena música, de lo bien hecho, de los que dijeron, ¿sabes qué? Le dedicó tiempo a ese instrumento, lo admiro como músico, me gusta mucho cómo toca, quisiera aprender a poder tocar como él, quisiera poder tocar eso que él toca, esos son te puedo decir un montón de nombres, pero sería muy difícil. no, yo creo que lo mejor es hacerles ver. Precisamente tengo un alumno de piano que tengo como 2 meses de estarle dando clases de piano. Tengo la fortuna que él ya empezó a tocar el saxofón, sabe leer música. Y ahorita yo me topé con él a, a ver su oído. Le digo, ¿qué pasa con tu oído? O sea, pues sabes leer música, sabes tocar el saxofón. Pero sí me di cuenta una vez que estaba tocando, que estaba un poquito descuadrado. Le digo, ¿no estás oyendo? Le puse el metrónomo y veía como que no iba siguiendo el metrónomo. Le digo, es que se me hace que no lo estás... Entonces me enfoqué más a ayudarlo a que aprenda a escuchar. En entrenar su oído. Porque ese fue mi maestro. O sea, mi maestro es mi oído. O sea, tú tienes que ver la música porque la música no la puedes ver, la puedes oír. Sí, y no necesitas leer música para poder tocar música. Es que fue un trauma que yo tuve por mucho tiempo, que me decía, no, pero es que yo no estudié y pues yo no sé leer música, o sea, yo soy como menos. Y fueron muchos años de mi vida de músico, en esos 40 años, que yo sí me sentí menos, porque yo no fui a la escuela, porque yo no estudié música, porque yo no sé leer música. Aprendí después a leer. Y después de que aprendí a leer y que cómo se lee la música, a mí no me gusta leer música. Pero ese sentimiento fue lo que lo impulsó a aprender a leer la música, porque igual si no hubiera existido ese sentimiento... Sí, pero te puedo decir ahorita, sí, que a mí no me gusta leer música. Pero gracias a eso también pues el trauma se fue, porque ya lo pudo dominar. Lo que ha pasado ahora, una vez precisamente en un bar me tocó ver una persona, ¿y tú dónde estudiaste? Le digo, no, yo nunca estudié. Pero ¿cómo fue que puedes tocar la canción? Le digo, pues la oigo y la toco. Pero no sabes leer música, le digo, no, porque hay como un proceso, o sea, para poder tocar una canción tienes que aprender a leer música, para que ya la leas y luego ya la tocas y luego ya no la lees, pero ya te la aprendiste. Okay. Le digo, pero tú te brincaste todo ese proceso. Le digo, pues yo me lo brinqué porque no lo necesito. Y después me di cuenta que soy más afortunado en no tener que leer la canción para poderla tocar. Y hay otros que sí tienen que leer la canción porque si no la tienen, no la pueden Se tocar. terminó. Definitivamente es una herramienta muy importante que debo de tener y que deben de tener todos los músicos, de saber leer música y tener conocimiento de la música, no nada más el oído. Pero también entra la contradicción de que hay, por ejemplo, uno de mis ídolos, así que lo admiro, precisamente anoche estaba viendo unos videos de él, Stevie Wonder. O sea, para mí es uno de los máximos que pues él ni siquiera puede ver. Mi hijo tiene 16 años. Sí. Y es su fan de Stevie Wonder. A mis hijos todos les fascina Stevie Wonder y yo soy fan de él y veo lo que él puede hacer
sin necesidad de ver, o sea, nomás oyendo. Entonces aquí es donde entras a la parte, oye, vamos a educar nuestro oído, vamos a escuchar buena música, porque es como la comida. O sea, escuchas buena música, tu gusto va a mejorar. Escucha buenos artistas, música buena, que hay, no necesariamente la que está en el radio, ni en las, hay música muy buena, que a lo mejor nunca la has escuchado, pero trata de buscarla y se va a ver, vas a encontrar, a lo mejor al principio no le vas a entender mucho, pero entre más la escuches, más la vas a descifrar y más te va a gustar. Vas a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no había escuchado esta canción? Está muy bonito, sí, pero es que nunca te había tocado escucharlo. Curiosamente, yo conocí a Stevie Wonder por mis hijos. Ah, muy bien. Y pues es una excelente música. Juan, el tiempo lo tenemos encima Claro. y no llegamos, yo creo que ni a la... Vamos con la parte 1 de 5. Este es el 1 de 5. Este es el 1 de 5, Juan. Definitivamente vamos a hacer la continuación de este podcast, pero antes quiero darle las gracias a las personas que se quedaron hasta este momento, pero quiero que nos platique, Juan, en este momento dónde lo pueden encontrar y también qué está haciendo el día de hoy, cómo ofrece sus servicios. Definitivamente quédense al episodio número 2 porque nos va a contar esa transición después de ser un músico que lo hacía por gusto y por un poco de dinero, también a cómo llegó a ser un productor musical de bandas importantes y estar trabajando con gente importante como productor musical. Un productor musical no nada más hace música, sino también hace artistas. Claro. Y esa parte es la que queremos conocer de usted, pero también queremos que usted nos comparta sus redes sociales y dónde podemos encontrarlo en este momento para tener más de sus servicios como productor musical, como artista, claro, como músico. ¿Cómo podemos encontrarlo? Una manera que me pueden encontrar es por mi email. Es bien sencillo, es Juan Rodríguez Productions en Gmail. Juan Rodríguez Productions @gmail. Ahí pueden mandar un email o me pueden llamar al 214-518-9668. 214-518-9668. Ahora les vuelvo y les doy las gracias. Este episodio con el señor y mi padrino de este podcast, Juan Ángel Rodríguez, no se termina aquí. No. Vamos a continuar con la segunda parte, tercera y lo que sea necesario para conocer la vida de una persona que encontró su pasión en algo que desde niño tuvo la curiosidad. Sí. Y ese es el propósito de este podcast. Disculpa que te interrumpa. Quiero agregar algo que va a ser muy importante para el siguiente programa. A partir del día que me empezaron a pagar por ir a trabajar como músico, tocar el piano, ya cambió toda la responsabilidad totalmente. Y yo, como te había platicado anteriormente, de que mi familia, no, que ahí no te va a ir bien, vas a andar trabajando en puras cantinas y ese no es un trabajo bueno, tú tienes que terminar una carrera. Y ahí me entró la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Le voy a mostrar a mi familia y a toda la gente que sí puedes vivir de la música haciendo bien tu trabajo, siendo un buen músico, preparándote bien y respetar la música, porque hay una enorme diferencia, que yo se lo quiero decir a todos los músicos y a los que son DJs, a todos los que se dedican a eventos y todo. O sea, es muy diferente dedicarte al ambiente de la música, de las fiestas. Del entretenimiento. Del entretenimiento. Oye, es que me gusta porque ahí es pura pachanga y ahí hay cheves y ves muchachas y le digo, no, eso no. O sea, dedícate a la música y a ser respetuoso de este trabajo. Y yo quiero hacer lo que la gente vea que esto es sagrado. De esto yo vivo y para mí esto es sagrado. O sea, yo no puedo tomar mientras estoy tocando, ni tampoco puedo llegar tarde, ni tampoco puedo llegar mal vestido. ¿Y qué vas a hacer 2, 3 días antes del evento? Le digo, esos 3 días me tengo que preparar a que mi piano va a estar bien, que las canciones que voy a tocar las ensayé bien para no tener ningún error, que el equipo no va a fallar, que vamos a estar a tiempo, que voy a estar bien rasurado, que voy a estar bien vestido y que mi trabajo va a ser impecable para que
justifique lo que la gente me va a pagar a mí. Eso es lo que le quiero hacer ver a todos los que se dedican a este entretenimiento. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Y en la segunda parte tenemos una gran historia, lo que es todo ya, toda la aventura hay muchas aventuras ahí, pues imagínate. Sí, hay muchas aventuras y muchos escenarios que nos va a platicar sobre sus anécdotas, sobre sus historias, sobre las cosas buenas y algunas no tan buenas, pero sé que va a ser algo muy, muy entretenido, muy, muy motivador para nuevas generaciones que se vale también que emprendan en esta industria. Nuevamente, muchísimas gracias a las personas que nos ven. Como les vuelvo y les repito, nos pueden ver este podcast y compartirlo desde las diferentes plataformas, desde Spotify, Facebook, YouTube, en todas las plataformas digitales. Hoy es el inicio de esta aventura, Edgar Rojas Podcast, y vamos a estar invitando diferentes personas. Y si tienes alguna persona que dice, ¿sabes qué? Mi vecino, mi amigo, tiene una historia que nos puede compartir y motivar a las personas, pues esta plataforma está abierta para ustedes. Muchas gracias, señor Juan. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Como dice, esta historia continuará. Continuará. Episodio número 1 de muchos. Claro. Gracias. Adiós.